En plena fiesta de compromiso, mi hijo me gritó en la cara: «El regalo que quiero es que salgas de mi vida, que te mueras». Todo el salón se quedó en silencio. Yo no dije nada y desaparecí como si nunca hubiera existido, y lo que dejé en su escritorio al día siguiente hizo que se arrodillara en cuanto lo abrió. Pero antes de llegar a la parte más intensa, suscríbete al canal y comparte desde donde estás viendo nuestro video en los comentarios. Queremos saber hasta dónde viajan nuestras historias de venganza. Señora Alcira, hoy debe estar muy contenta, ¿verdad? Su hijo ya casi forma su propia familia. La voz del señor Rigoberto, taxista y también vecino de confianza, me sacó de mis recuerdos. Sentada en silencio en el asiento trasero, apreté suavemente el bolso que tenía sobre las piernas. El coche avanzaba hacia el Hotel Real del Bosque, donde en breve se celebraría el compromiso de mi hijo. Sonreí y respondí con un susurro, palabras ligeras como el viento: «Sí, ahora solo deseo que él sea feliz». Esta mañana me levanté muy temprano, no para correr a la cocina como de costumbre, sino para prepararme con calma para este gran día. Me puse un vestido azul sereno, un regalo de mi esposo por mi cumpleaños número 50. En mis manos llevaba la libreta de ahorros que había cuidado con esmero durante 18 años, colocada con cuidado junto a una tarjeta con la frase escrita a mano: «Para mis hijos con amor, de mamá». Me repetí a mí misma que hoy sería un día hermoso, el día en que entregaría todo el amor que una madre puede dar. Pero en el instante en que bajé del auto, toda la ilusión se desvaneció. 2 recepcionistas desconocidos me miraron con incomodidad, como si no supieran dónde ubicarme. Desde lejos la madre de la novia, la señora Marcela, me vio. Frunció el ceño y agitó la mano hacia los empleados como espantando una mosca. «Llévenla a la mesa del fondo, detrás de la zona de servicio». Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco, pero aún así sonreí intentando mantener la compostura. «No se preocupen, puedo sentarme en cualquier lugar», dije con la voz hecha un nudo. La sala era demasiado lujosa, demasiado ajena. Pura gente VIP del lado de la familia de Julieta. Todos me miraban como si mi presencia fuera un error. Caminé entre vestidos de seda, copas de vino, tintineando y risas empapadas de superioridad. Cada paso que daba sentía que pisoteaba el orgullo que había guardado por décadas. Cuando me acerqué al escenario, mi futura nuera Julieta me miró de arriba abajo. Su mirada era filosa como un cuchillo. Luego le susurró algo a alguien, pero lo dijo lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Dios mío, ¿de verdad su mamá vino vestida así al compromiso? Se ve tan pobre. Va a arruinar la imagen de nuestra familia. Sentí que el pecho se me apretaba, pero aún así di un paso al frente levantando la cajita que traía entre mis manos, tratando de mantener una sonrisa. «Julieta, mi amor, traigo un pequeño regalo para ustedes». Con manos temblorosas le ofrecí la caja de madera color caoba, esa que había guardado en el fondo del ropero durante 18 años. Julieta apenas le echó un vistazo a la madera gastada y con la boca pintada de rojo intenso torció una sonrisa burlona. «¿Y esto qué es? Una artesanía de colección. Se ve vintage, sí, pero creo que no va con el nivel de elegancia de esta fiesta, señora. Mejor guárdelo». Me quedé sin palabras. Ni siquiera alcancé a explicarle que dentro de esa madera vieja había un patrimonio hecho con sudor y lágrimas, cuando la figura imponente de Brígido se alzó frente a mí. Pero no fue un abrazo de bienvenida, fue un aire helado que me atravesó el alma. La mirada de mi hijo no tenía ni una chispa de cariño,
Me miró como si fuera una mancha sucia que había que borrar de inmediato de ese entorno reluciente. ¿A qué vino usted aquí? La pregunta, seca y cortante, fue como una bofetada al alma. Parpadeé intentando tragar el nudo amargo en la garganta. Hijo, vine a celebrar tu compromiso. Traje un regalo para ustedes. Brígido miró a su alrededor nervioso. Notó que algunos invitados de clase alta empezaban a murmurar señalando a la señora de pueblo que era yo. Su rostro se puso rojo no por emoción, sino por vergüenza. Su orgullo herido le nubló la razón. Apretó los dientes y siseó. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Tu presencia solo me hace quedar en ridículo, Brígido. Escúchame, solo quiero entregarte. No quiero nada, gritó, cortando mis súplicas. En un arranque de furia, arrancó la caja de mis manos y la arrojó con fuerza al suelo. La caja chocó contra el suelo de mármol helado y se hizo trizas. La tapa salió volando y la libreta de ahorros de toda una vida resbaló hacia afuera, quedando tirada sola justo bajo los zapatos lustrados de esos invitados desconocidos. Pero Brígido, cegado por su furia, ni siquiera se dignó mirar un segundo para ver qué había traído su madre. Julieta fingió estar espantada y se aferró al brazo de su esposo. «Ay, amor, cálmate. Todos te están mirando». Las risas alrededor eran como miles de agujas clavándose en mi pecho. Brígido me miró con odio y rugió en medio del salón, que se había quedado en silencio. «El regalo que quiero es que te largues de mi vida. Quiero que te mueras». Todo se quedó mudo. Escuché con claridad el sonido de una copa dejada sobre la mesa, el suspiro largo de alguien tratando de tragar el momento. La luz amarilla cruda iluminaba mi cara, dejando al descubierto una humillación que jamás imaginé vivir. Me enderecé y lo miré largo rato, como si viera a un desconocido. Solo dije una frase con una leve sonrisa: «Ya entendí». Y me di la vuelta, caminé, sin gritar, sin llorar, sin rogar. Solo mis pasos resonaban en el salón lujoso, un sonido pequeño pero desgarrador, porque sabía que en cada paso se me caía un pedazo del corazón. Nadie sabía que dentro de esa caja regalo estaba la libreta de ahorros que guardé por 18 años y todos los papeles de la casa donde él y su esposa vivían, el patrimonio que dejó mi esposo. Pensaba entregárselo todo, pero por suerte Dios me dejó ver su verdadera cara justo el día en que él creía estar en la cima del mundo. Salí del hotel. El viento nocturno me golpeó la cara con un frío que calaba hasta los huesos. Ya no escuchaba música, ni risas, ni desprecio, solo el latido de mi corazón pesado, como si fuera a romperse. Saqué el teléfono, pedí un taxi para volver a casa. Mientras esperaba, me senté en los escalones frente al hotel. Apreté con fuerza el asa del bolso. Las uñas se me clavaron en la piel. Me dolía el pecho, pero curiosamente no me cayó ni una lágrima. Miré el cielo de la Ciudad de México lleno de luces sucias y nubes grises. Me pregunté, ¿qué he criado durante estos 30 años? ¿Un hijo o una sombra de ingratitud? El taxi se detuvo frente a mí. Subí. El chofer me miró por el retrovisor y preguntó, «¿Está bien, señora? Se le ve un poco pálida». Sonreí débilmente. «¿Estoy bien?» «Manejé, por favor». Pero por dentro sabía con certeza que desde el momento en que la puerta del hotel se cerró detrás de mí, mi vida había pasado a otro capítulo. Un capítulo doloroso, pero necesario. Y ese fue el instante en que una parte de mí murió. La otra parte estaba a punto de nacer de nuevo. Entré a la casa arrastrando los pies como una sombra sin alma. La puerta se cerró detrás de mí, encerrándome en el silencio familiar. Mi mirada se deslizó sobre los objetos viejos, el sillón donde Luis
solía leer el marco de fotos amarillento en el estante, el juego de tazas con la asa rota. Las cosas que alguna vez fueron recuerdos, el calor de un hogar, ahora solo me parecían extrañas. En mi interior no había gritos ni un dolor desgarrador, solo un vacío profundo sin fondo. Esa noche no pude dormir, solo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo como si yo también me hubiera hecho pedazos, junto con aquella caja de madera sin fuerzas ni siquiera para llorar. Cuando los primeros rayos del sol atravesaron la cortina, tomé las llaves y salí hacia el coche como una máquina. Encendí el motor y me lancé a la calle cuando la ciudad aún no despertaba. No activé el GPS, tampoco pensé en un destino. Simplemente conduje por inercia, dejando que mis manos siguieran lo que mi subconsciente marcaba mientras las calles iban quedando atrás. Solo cuando el coche bajó la velocidad y se detuvo por completo, levanté la vista. Frente a mí estaba el portón frío del cementerio. Resulta que cuando la razón ya está paralizada y el mundo entero te da la espalda, este corazón roto todavía sabe a dónde volver hacia él, el único hombre en esta vida que jamás me hirió. El cementerio estaba cubierto de neblina, el aire helado. Me dejé caer junto a la tumba, mi mano temblando, al acariciar el nombre familiar sobre la piedra fría. Luis, ayer nuestro hijo dijo que quería que yo me muriera. Me quedé ahí, vaciando en la tierra todo lo que había callado durante años. ¿Sabes? No, el día que Julieta vino por primera vez a mis espaldas, se burló de nuestra pobreza, se rió de la mesa vieja que temblaba. Yo escuché todo, parada en la cocina, con las manos temblorosas y el corazón apretado. Dijo que yo era una mujer tosca sin clase, y Brígido, nuestro hijo, en vez de defenderme, solo se rió junto a ella. Susurré con la voz quebrándose en el viento, y recuerdo el día que lo ascendieron. Yo le llevé un pastel con tanta ilusión, y él solo me empujó la mano y evitó mi mirada como si yo fuera motivo de vergüenza frente a sus compañeros. Todo este tiempo mi cariño solo fue una carga que él quería sacudirse. Yo aguanté, sacrifiqué, pero lo único que recibí a cambio fue un desprecio cruel. Estoy cansada, Luis. Ya no puedo seguir permitiendo que pisotee lo último que me queda de dignidad. Me voy a ir. Arreglé con cuidado cada rama de flores para que quedaran derechas. Mi mano se apoyó sobre la piedra fría, pero en mi mente sentí como si estuviera recuperando el calor de tu mano de aquellos días. Al soltar todo el nudo que llevaba dentro, desde hace tanto sentí que me quitaban un peso enorme del pecho, como si por fin pudiera respirar en paz ligera. De camino a la salida del panteón, me encontré con una señora mayor que regaba las plantas cerca de la entrada. Me miró y con una voz suave, como un suspiro, preguntó: ¿A quién perdió, señora? Le respondí: a mi esposo. Ella asintió, me observó un momento y dijo: checar el dolor es difícil, pero quedarse en donde lo maltratan es aún más difícil. Me quedé paralizada. No sé por qué, pero esas palabras me golpearon más hondo que todas las crueldades que escuché anoche. Le agradecí a la señora y seguí caminando. En ese instante supe que ya había tomado una decisión. No iba a permitir ni una humillación más. Me iba a ir, y esta vez, por mí. Me quedé frente a la tumba de Luis un rato más, dejando que mi corazón se calmara. Al salir del panteón, el cielo ya estaba gris y algunas gotas de lluvia me tocaron la mano. Me subí la bufanda, apuré el paso y me llevé conmigo la decisión recién nacida. Volví a casa y empezó a llover suavemente. La lluvia golpeaba el techo viejo, haciendo que el cuarto se sintiera aún más vacío. Colgué la toalla y me senté en el sillón de siempre. No encendí la luz, solo dejé que la claridad que entraba por la ventana
iluminara mis manos. No encendí la luz. Me quedé en la oscuridad con apenas ese brillo tenue sobre mis dedos. Era la primera vez, después de tantos años, que me sentía realmente sola, pero curiosamente, la soledad ya no me daba miedo. Era como un susurro suave que decía: ya es hora de cambiar. Saqué la libreta de ahorros secreta, esa libreta azul oscuro con las esquinas gastadas de tanto tocarla durante 18 años. La abrí. El número que ya me sabía apareció frente a mí y 1,000 de pesos. Antes pensaba que ese dinero ayudaría a Brígido a tener una vida mejor. Lo guardé para los días difíciles que pudiera enfrentar. Lo guardé para que, cuando se casara, pudiera pararme frente a él y su esposa y decirles: este es el regalo de bodas de mamá, sean felices. Pero después de todo lo que pasó, entendí que mi amor fue tan menospreciado que ya no tenía valor. Cerré la libreta y la dejé sobre la mesa. Luego tomé un montón de hojas en blanco. Mi mano temblaba un poco, pero cuando la pluma tocó el papel, sentí algo extraño, como si todos esos años de opresión por fin pudieran respirar. Escribí el nombre de mi hijo primero. Brígido, mi garganta ya se apretaba. Luego seguí: esta es la última vez que mamá te habla como la persona que te dio la vida. Me detuve, miré esa frase largo rato. Fue como una tijera invisible cortando el lazo que me ataba al pasado. Seguí escribiendo: alguna vez pensé que tú eras lo más bonito que la vida me había dado. Pero ayer me obligaste a ver la verdad, que solo soy una sombra que tú quieres apartar. Cada palabra que escribía pesaba como piedra, pero entre más escribía, más se aligeraba mi pecho. Le conté cosas que nunca supo sobre el dinero que dejó su padre, sobre los años que pasé guardando centavo a centavo, trabajando extra, saltándome comidas para ahorrar. Sobre cómo guardé ese dinero pensando que merecía tener un buen comienzo. Incluso le conté que pensaba entregarle ese dinero y la casa el día de su boda si tan solo hubiera dicho una palabra amable conmigo. Luego tomé la memoria USB pequeña y la coloqué con cuidado al lado de la carta. En ella estaba todo lo que había guardado en silencio durante 38 años: recibos de medicamentos para el asma. Cuando él tenía apenas 6 años, comprobantes de colegiaturas, documentos del internado, alquileres que olvidó pagar, la factura del anillo de compromiso, cada pequeña cantidad que le envié cuando llamaba diciendo: mamá, me falta un poco. Nunca le dije que no. Escribí: no guardo esto para cobrártelo. Solo quiero que recuerdes que hubo alguien que te amó tanto como para vivir por ti cada día. Ahí fue cuando mis lágrimas empezaron a caer por primera vez desde aquella noche de humillación. No sé cuánto tiempo lloré. Solo sé que cuando levanté la cabeza, la hoja ya tenía varias manchas húmedas. Lo que es mío, lo tomaré de vuelta. Y se lo entregaré a alguien que lo merezca, no a quien me trata como basura. Abrí el armario y saqué 3 carpetas legales que tenía preparadas desde hacía tiempo, pero nunca creí que usaría la escritura de la casa donde vivían él y su esposa a mi nombre, la revocación de todos los poderes bancarios, los documentos que probaban que yo era el aval de sus préstamos, los papeles de inversión que cancelé la noche después del compromiso. Todo lo coloqué ordenado junto a la carta. Escribí la última línea: la madre que querías desechar hoy ha muerto, pero la mujer llamada Alcira sigue viva y por primera vez va a vivir para ella misma. Cuando dejé la pluma, mi mano se sentía ligera, como si nunca hubiera cargado con ningún dolor. Me levanté y empacé unas cuantas prendas viejas. No necesitaba mucho cuando una decide dejar atrás la vida que tenía. El equipaje deja de importar.
Tomé mi maleta pequeña, la misma que me acompañó desde joven. Cerca de la medianoche cerré la puerta con lentitud. Me di la vuelta para mirar por última vez la casa. Adiós, dije en silencio. No supe si me lo decía a la casa o a mi antigua versión. Antes de dar un paso, escuché vibrar el teléfono en el bolsillo de mi abrigo. El nombre de Brígido apareció en la pantalla. Dudé unos segundos. Contesté. No dije nada. Solo guardé silencio. Del otro lado, su voz sonó fría, como el acero. ¿Dónde estás, mamá? Ya no veo tu regalo. ¿Otra vez estás haciendo tus shows? Solté una risa leve, triste, amarga. Respondí con voz baja pero firme. Ya lo sabrás. Colgué antes de que pudiera decir algo más. En ese instante supe que ya no tenía que pedirle nada a nadie. Bajé la maleta por los escalones, donde la luz del poste se reflejaba en el pavimento mojado. Un taxi se detuvo cuando levanté la mano. Necesito ir al aeropuerto, dije. El chofer preguntó. ¿Se va muy lejos, señora? Levanté la vista hacia el cielo nublado de la noche. Tal vez más lejos de lo que imagino. El taxi comenzó a avanzar. Miré por la ventana y vi mi reflejo difuso en la luz de la calle. Y aunque aún quedaban heridas abiertas en mí, había algo que sabía con certeza. Más que nunca estaba saliendo de la vida que me hizo daño y entrando en la vida que merezco. Llegué a España en una mañana helada. La ciudad pequeña que elegí no tenía nada especial. Solo era un pueblito tranquilo, con techos de tejas rojas, calles empedradas y una sola cafetería que siempre abría a las 6 de la mañana. Renté una cabaña de madera escondida en la ladera de una colina llena de lavanda. Nadie sabía quién era yo, y tampoco quería que nadie lo supiera. Empezaba mis días barriendo el patio, regando unas macetas con cactus. Por las noches me sentaba junto a la ventana, escuchando el viento colarse entre el bosque a lo lejos. A veces en ese silencio absoluto escuchaba la voz grave de Luis calmándome con una frase corta: «Hazlo, Alzira. No lo pienses más». Y yo sabía que era hora de actuar. Después de 3 días pensándolo, encontré el número de contacto del señor Miguel de Anda, el agente inmobiliario que hace años ayudó a mi esposo a comprar la casa donde ahora viven Brígido y Julieta. Miguel ya debe rondar los 70. Su voz seguía siendo pausada y cuidadosa como siempre. «Señor Alzira, hace mucho que no sabía de usted». «Todo bien», respondí. «Supongo que ya se enteró del compromiso, ¿verdad?» Él guardó silencio unos segundos y luego suspiró. «Sí, la gente no ha dejado de hablar. No quería seguir oyendo más. Fui directo al grano. Quiero vender la casa en calle Naranjo 72. Pareció sorprendido. «¿Venderla del todo? ¿Está segura?» Asentí, aunque sabía que no podía verme. «Quiero hacerlo rápido, pero no puede salir mi nombre. El contrato tiene que estar a nombre del apoderado. ¿Recuerda el nombre que Luis usó cuando firmó la compra original?» Miguel respondió enseguida. «Claro que sí. El nombre legal era Fideicomiso del Valle 06. Aún tengo los archivos originales. Entonces use ese. Bajo ninguna circunstancia puede saberse que yo soy la vendedora». Escuché cómo golpeaba el escritorio con su bolígrafo. «¿Hay alguna razón?» «Sí, pero no quiero contarla. Solo necesito que me ayude como una vez ayudó a Luis». Miguel dudó unos segundos y luego dijo: «Entiendo. Lo haré con total discreción». 4 semanas después, me llamó de nuevo. Ya encontré compradores, un matrimonio de Toluca de mediana edad. Ofrecieron un precio justo y van a pagar todo de una sola vez mediante transferencia bancaria. Exhalé con alivio. «Hagamos el contrato de inmediato. Ellos quieren conocer a la parte vendedora antes de firmar. ¿Puede regresar? No. Dígales que el vendedor está en el extranjero por motivos de salud
el poder notarial es válido y suficiente. Envié todos los documentos originales que aún tenía la escritura, el contrato de garantía y todos los papeles que demostraban que yo era la única propietaria. Miguel se encargó de todo con rapidez y apenas 3 días después recibí la confirmación de la Notaría Pública número 14 de Coyoacán de que el contrato había sido protocolizado y el dinero ya estaba en mi cuenta. Retiré todo, solo dejé una pequeña parte para mi manutención. El resto lo preparé para lo último que tenía que hacer, cerrar la última puerta con mi hijo. Esa noche imprimí el documento de revocación del poder financiero que había firmado con Brígido años atrás. Marqué en rojo todas las líneas relacionadas con el retiro de dinero, cambios de información y acceso a la cuenta. Después redacté una carta de retiro de propiedad de la casa especificando el motivo: bien inmueble de propiedad personal, no donado, no heredado, no compartido. Adjunto incluí el comprobante de la transacción legal realizada ante notaría. Imprimí 3 copias, una para el banco, una para mi abogada y la última la guardé para enviársela al escritorio de mi hijo. Pero no había terminado. Entré al sistema de almacenamiento en la nube donde tenía guardado el video extraído de la cámara de seguridad del restaurante el día del compromiso. Un viejo amigo del gremio restaurantero me ayudó a conseguir la grabación original porque años atrás yo le había ayudado con trámites para un préstamo. Él no preguntó nada, solo me mandó el archivo con un mensaje: no sé qué pasó, pero Alcira, si necesitas justicia, esto es lo que debes usar. Recorté el momento en que Brígido gritó: «¡Muérete, mamá!». Lo puse a cámara lenta 2 veces. Corté con precisión cada gesto de su cara, cada respiración agitada, cada vena saltada en su frente. Guardé ese video en una memoria USB negra sin etiqueta. Y en la parte exterior pegué un papelito que decía: «Brígido, míralo completo antes de decir cualquier cosa». Reuní todas las cartas, documentos, la revocación, la USB. Las puse dentro de un sobre gris oscuro de papel grueso bien sellado. Contraté a una abogada intermediaria en CDMX para que lo enviara directo a su escritorio con la condición de que firmara de recibido y lo abriera en menos de 24 horas. A la mañana siguiente preparé café. Por primera vez en años le puse un poco de azúcar. Cerca del mediodía, mi teléfono vibró. Era un video enviado desde el número de la abogada que había entregado el sobre por mí. Lo abrí. Era una grabación hecha con un celular escondido bajo el escritorio. Vi a Brígido con el sobre en la mano, dudando por un momento, y luego lo rompió. Lo primero fue la carta que leyó sin parpadear. Cuando el video llegó a la parte en que gritó: «Mamá, muérete», lo vi levantarse de la silla, llevarse las manos a la cabeza y caer de rodillas al suelo. Nadie lo sostuvo. Nadie se atrevió a acercarse. Solo hubo silencio, ese que siempre llega cuando la verdad queda al descubierto. No me reí, tampoco sentí satisfacción. Solo dejé la taza de café sobre la mesa y cerré los ojos, porque sabía que lo que tenía que decir ya lo había dicho. Lo que tenía que recuperar ya lo había recuperado y lo que debía terminar ya lo había terminado. No sé con exactitud qué pasó por la cabeza de Brígido después de abrir el sobre. No tengo una cámara dentro de su mente, tampoco soy ya la persona a la que él elige para contarle todo. Pero puedo imaginarlo. Imagino que fue un shock, la sensación de caer al vacío desde un lugar de poder imaginario que creyó tener. El golpe de quien se sienta en un trono hecho de ilusiones y de pronto descubre que ese trono estaba sostenido por la confianza que él mismo pisoteó. 3 días después,
recibí un correo del Banco Actinver donde antes tenía programadas transferencias automáticas a la cuenta de Brígido. El remitente era Paola Ramírez, una de las empleadas que solía atenderme en el pasado. La primera línea del correo era breve y muy cordial. Estimada señora Alcira, le confirmamos que hemos realizado la cancelación de todas las transferencias periódicas previamente registradas conforme a la solicitud emitida desde el Sistema de Seguridad Avanzada. Actualmente no existe ninguna cuenta beneficiaria vinculada. Cerré la computadora y miré por la ventana. La casita que alquilo está en medio de una ladera con vista a un valle lleno de olivos. A lo lejos sonaban las campanas de una iglesia. Acerqué la mano a la taza de té que se enfriaba sobre la mesa. Todo a mi alrededor estaba tan en calma que podía escuchar con claridad el viento rozando las tejas, y me imaginé la cara de Brígido. En el momento en que revisó su celular, entró al historial de su cuenta y vio que todo había desaparecido. Ni un peso más de su madre, ni el respaldo mensual que lo había rescatado tantas veces de fechas de corte de pagos de tarjetas de pérdidas en inversiones. Me lo imaginé gritando furioso, tal vez arrojando el teléfono al suelo, tal vez volteando hacia Julieta y gritando: sí lo hizo, lo cortó todo. Pero esa no fue la última estocada. Solo un día después el banco lo llamó. El contacto fue un representante legal de la sucursal BBVA Bancomer. Le dijeron sin rodeos: solicitamos que usted y la señora Julieta González entreguen el departamento ubicado en calle Naranjo 72 en un plazo de 7 días. El inmueble ha sido legalmente transferido a un tercero, quien ahora figura como propietario legítimo. Yo sabía perfectamente que esa casa era el único lugar donde Julieta se sentía superior. Era el espacio que presumía en redes sociales: la sala gris elegante, el sofá traído de Italia, la lámpara colgante de cristal en el centro del techo. Todo eso gracias a mí, una persona que ellos consideraban una carga. Ser obligados a salir de ahí fue un golpe directo a la ilusión de estatus social que Julieta tanto se había esforzado en construir. Y así terminaron mudándose a un cuartito húmedo en Tlalpan, estrecho, caluroso, donde el ruido de los camiones se mezclaba con los ladridos constantes de los perros por la noche. De ser el matrimonio del jefe de departamento, pasaron a ser 2 personas apretadas en una habitación de apenas 35 metros cuadrados, compartiendo baño con los vecinos. Una amiga de antes, Verónica, que ahora trabaja como contadora para una cadena de renta de inmuebles, me llamó para contarme: vi por casualidad a Julieta firmando el contrato de renta ahí Alcira. Llevaba 2 maletas y una bolsa de ropa con la cara blanca como papel. Se le veía como si alguien le hubiera aplastado toda la dignidad. Yo no dije nada, solo solté el aire despacio. No tiene por qué sentir lástima, agregó Verónica. Una mujer como ella ya debió aprender hace mucho a no vivir del dinero ajeno. Una semana después, recibí otro correo, esta vez del grupo de inversiones de BBVA. Todas las cuentas de inversión a nombre de la señora Alcira G han sido retiradas en su totalidad por el titular legal. La orden fue confirmada a las 9:12 a.m. hora de México. Yo supe que Brígido seguramente había entrado al sistema y se dio cuenta de que todos los canales de inversión que estaban a mi nombre, pero bajo su control, ya no tenían un solo peso. Y fue entonces, según lo que me dijo Verónica, que la pareja comenzó a pelearse cada noche. Ella tiene una sobrina que vive en el mismo edificio de cuartos, y por lo que me contó, pude imaginarme el ambiente dentro de ese lugar. ¿Dónde está tu mamá? Llámala. ¿Cuánto dinero más tienes escondido?
¿Tú crees que me casé contigo para vivir así? Yo quería ir a París, no quedarme aquí comiendo sopas instantáneas. Tú todavía te haces llamar mi esposo. Yo estaba sentada junto a la ventana con una carta sin sello en la mano. Una parte de mí sentía dolor. No lo puedo negar. Después de todo, sigue siendo mi hijo. Pero la otra parte, la que recién aprendía a vivir por y para mí, me susurró, está aprendiendo su primera lección de vida. Sin su madre de colchón, para amortiguarle la caída, escribí una línea en la última página de mi libreta. Cuando las personas que amas ya no temen perderte, déjalas perderte de verdad para que sepan lo que se siente. Esa noche me dormí muy tarde, no por preocupación, sino porque supe que de ahora en adelante ya no tenía que preocuparme más. Me serví una copa de vino tinto, puse un bolero de esos que le gustaban a Luis y recosté la cabeza en el sillón. Pensé en mi madre, en lo que solía decirme, algo que tardé años en comprender. Nunca entregues todo lo que tienes a alguien que no sabe cuidarlo. Ahora lo entiendo más y estoy haciendo algo que si usted viviera, seguro aprobaría con una sonrisa: dejar que la gente aprenda a vivir sin mí y aprender yo a vivir sin ellos. Ya no uso mi número de teléfono principal. Desde que me fui cambié a otro número que solo uso para hablar con unas pocas amistades de antes y con el banco. Eliminé todas las redes sociales, ya no veo noticias de México, no leo ninguna publicación relacionada con la familia. Vivo en un silencio elegido, como si estuviera curando una herida profunda sin dejar que nadie la toque. Pero luego, ese silencio empezó a romperse. El primer mensaje llegó una mañana con llovizna. Yo acababa de preparar té, estaba cortando cáscaras de naranja para secarlas cuando la pantalla del celular se iluminó. Era un número desconocido, pero reconocí el tono de inmediato. Mamá, ¿dónde estás? Perdón por lo que pasó ese día. No fue mi intención, solo estaba molesto. Leí y volví a leer, luego dejé el teléfono sobre la mesa. No respondí. No estoy esperando arrepentimientos. Tampoco espero una disculpa que pueda remendar lo que ya fue desgarrado. 3 horas después llegó otro mensaje. Solo queremos que vuelvas para hablar. Todo se va a arreglar. Julieta y yo te vamos a pedir perdón como se debe. Sé perfectamente que esas no son palabras que nacen del corazón. Es el miedo, hablando el miedo de alguien que está perdiendo el control. Al día siguiente recibí un tercer mensaje. Esta vez venía con una foto adjunta, la vieja mesa del comedor en el departamento donde yo solía sentarme a coserle camisas, donde ponía los platos de enchiladas recién hechas. Este lugar se siente muy vacío sin ti. Me tembló la mano, pero borré el mensaje. Una semana después, el tono empezó a cambiar. Mamá, ya te lo dije. Estás exagerando todo esto. ¿Quién no dice cosas feas cuando está enojado? Soy tu hijo. Ese dinero también es mío. Papá lo dejó para los dos. No es justo que tú lo escondas así. Me enderecé en la silla. Dentro de mí, una herida antigua empezó a arder de nuevo, no por el dinero, sino por cómo, dijo mío, como si yo jamás hubiera puesto nada en su vida. 3 días después, recibí la primera llamada. No contesté, pero el buzón de voz guardó un mensaje largo. Mamá, sé dónde estás. Lo supe por un conocido de don Miguel. ¿Crees que puedes esconderte para siempre? Esa casa es mía. No tenías derecho a venderla sin avisar. Me debes una explicación. Escuché hasta ahí y luego apagué. Toda esa tarde no hice nada. No leí, no preparé té, no salí al jardín. Me quedé sentada en la entrada, viendo cómo el sol se apagaba entre las ramas, preguntándome por qué después de todo lo que pasó, él sigue creyendo que tiene derecho a exigirme algo. Al día siguiente,
Julieta mandó un mensaje. No sé qué estás pensando, pero te estás volviendo una egoísta. Podemos demandarte. Vamos a llegar hasta el final. No creas que por ser vieja no te va a pasar nada. Suspiré, no por miedo, sino por tristeza. Tristeza por aquella joven que una vez me llamó Ma en la primera comida familiar. Por esa hija que un día se quedó dormida con fiebre sobre mis piernas y que ahora deja que el dinero dicte cada palabra que escribe. Esa noche encendí el teléfono y abrí la app de mensajes. Escribí unas líneas: sigo viva, pero ya no soy la sombra de ustedes. Estuve a punto de enviar, pero lo borré, no por duda, sino porque entendí que a veces el silencio es la respuesta más firme. 3 días después recibí un sobre, sin remitente, pero reconocí al instante la letra. En la portada era de Brígido, con la B redondeada e inclinada hacia la izquierda como siempre. Lo abrí. Solo había una hoja, unas líneas escritas con prisa. Si no regresas, haré todo lo posible para llevarte a juicio. Ya hablé con el abogado y con la gente de la empresa que dejó papá. No puedes apropiarte de algo que debería ser mío. No entiendo cómo puedes ser tan cruel. Doblé la carta y la guardé en el cajón. Mi corazón ya no se encogió. Tal vez ya se había endurecido. O quizás había aprendido a no poner amor donde no hay aprecio. Por la noche salí caminando al pequeño mercado del pueblo. La señora que vendía naranjas me reconoció y me sonrió. Se ve cansada. ¿Le pasó algo? Asentí sin decir palabra. Ella me miró un momento y dijo: ¿es por sus hijos? Sí. A veces una los trae al mundo, los cría, solo para descubrir que no tenemos lugar en el mundo que nos esforzamos en construir para ellos. No respondí, pero apreté la bolsa de naranjas con fuerza y sentí un poco de calor en el pecho. Esa misma noche llegó otra llamada. No contesté, pero esta vez activé el altavoz para escuchar. Del otro lado era la voz de Julieta, alterada fuera de control. ¿Usted cree que es muy lista? Corta todo el dinero, arruina la vida de su hijo y luego desaparece. Le advierto que la voy a encontrar. Va a pagar por habernos dejado en esta situación. No se crea que por ser vieja está libre de culpa. Si no reparte lo que le toca, voy a exponerla delante de toda la familia, a ver cuánto le dura la dignidad. Colgué el teléfono y por primera vez en muchas semanas solté una risa triste, no porque me sintiera liberada, sino porque entendí lo que realmente les da miedo no es perder dinero, es perder a la persona que siempre pensaron que estaría ahí para cargar con todo. Escribí una línea en mi diario: cuando la bondad se confunde con estupidez, el silencio se vuelve la forma más digna de decir no. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa. Luego serví un vaso de agua, salí al porche y me senté en silencio bajo el cielo tranquilo de la noche. Ya no había mensajes, ya no había llamadas, solo el viento entre las ramas y el sonido de mi corazón latiendo cada vez más fuerte, cada día más firme. Siempre he creído que hay castigos que no necesitan dinero ni tribunales. A veces solo basta con que la verdad salga a la luz en el momento y lugar adecuados para destruir todo lo que alguien ha construido con tanto esfuerzo durante años. Para Brígido, lo que más valoraba más que el dinero, más que la casa, no era el amor de madre, sino la imagen. Vivía como si fuera intachable. Ante sus compañeros era el jefe competente proveniente de una familia respetable. Para su jefe era el sucesor ideal trabajador con principios, comportamiento ejemplar. Y para los socios era la cara joven profesional que sabía controlar todo, incluso el pasado. Y luego, en solo una mañana, de lunes, la primera noticia me llegó de doña Verónica, una amiga mía de hace años, ahora contadora general
en la empresa donde trabajaba Brígido. Me llamó desde un número desconocido. Contesté sin decir mi nombre. Alcira, contuve el aliento. Soy yo. Su voz bajó como si temiera que alguien más la escuchara. No voy a preguntar el motivo ni voy a juzgar. Pero necesito que lo sepas, ese video ya se ha regado por toda la empresa. Me quedé en shock. ¿Qué video?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. El del compromiso, donde él te grita delante de todos. Un empleado del equipo de eventos lo grabó ese día. No se sabe cómo, pero apareció esta mañana en el grupo interno. Me quedé helada. Yo no fui quien difundió ese video. La única persona a la que se lo di fue a Brígido, en el USB que le mandé. Seguramente fue él, en un arranque de ira, quien se lo mostró a alguien. O tal vez lo dejó a la vista y otro lo encontró. Sea como sea, ahora el daño ya está hecho. El director general vio el video. No dijo nada. Pero esta mañana, Brígido fue retirado de todos los proyectos activos. Recursos Humanos ya lo llamó a una reunión privada. No respondí. Sujeté con fuerza la taza de té ya fría. Y su jefe bajó más la voz. Doña Verónica les dijo a todos: no puedo creer que un hombre pueda tratar así a su propia madre. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido. No decía quién era, solo una línea. Si pensaba que justicia era destruir la reputación de alguien, entonces ya lo logró. No respondí, pero guardé ese mensaje como una huella de un momento en el que la verdad empezó por sí sola a hacer el trabajo que debía hacer. Doña Verónica me siguió contando algunos detalles. A Brígido ya no le permiten representar a la empresa ante los clientes. Su nombre fue retirado de la lista de ejecutivos. Cada vez que entra a una sala de juntas, las miradas de sus compañeros son como agujas escondidas en el silencio. La gente empezó a susurrar en el elevador. Cada vez que pasa todo se queda callado, solo se oyen las teclas. Cada palabra que dice ahora la revisan con lupa, como si todos estuvieran esperando encontrar más basura escondida. Julieta no está mejor. La imagen de nuera perfecta que construyó se vino abajo de golpe. Alguien sacó fotos de la fiesta de compromiso y las puso junto al video. Compararon su cara, fingiendo sorpresa, con los mensajes crueles que ella me mandó y que yo alcancé a capturar antes de cambiar de celular. Las redes no necesitaron mucho para concluir, todo fue puro teatro. Me imaginé a esa pareja regresando a su cuartito después de un día de trabajo pesado. Ya no hay cenas lujosas, ni vino, ni luces cálidas. Ahora solo hay zumbidos de mosquitos, gritos cruzados y un cansancio que va carcomiendo lo último de su orgullo. Sé que en el fondo todavía creen que fui yo quien empezó todo, pero no, yo nunca publiqué ese video. Solo se lo mandé a quien debía verse a sí mismo. Fue su propia soberbia, sus propias palabras, las que se volvieron en su contra. Una mañana caminé hasta una librería vieja al pie del cerro. El dueño era un señor español, el señor Adolfo, que siempre llevaba lentes caídos en la nariz y escuchaba boleros por las tardes. Elegí una novela delgada, me senté en una silla de madera en la esquina y pasé las páginas. Pero mi cabeza seguía ya en México. El señor Adolfo me dijo: hoy se le ve muy pensativa. Sonreí. Estoy pensando en un hijo que lo tenía todo en las manos, pero lo tiró por creerse más que quien lo levantó toda la vida. Él asintió. Los hijos no se pierden en el camino, señora. Se pierden cuando olvidan quién les enseñó a caminar. Miré el libro, mis ojos se humedecieron, ya no por dolor, sino porque había entendido lo que necesitaba. La caída no viene del castigo, viene de adentro, de los huecos que uno intenta tapar con brillo falso.
Esa noche escribí en mi diario: no necesito ganar. Solo quiero que la verdad tenga una oportunidad de pararse en medio de la gente y hablar. Cerré el cuaderno, me levanté, preparé un vaso de agua con limón y miré el cielo nocturno. México ahora es solo un punto en mi mente, pero allá entre esas luces lejanas hay dos personas luchando por salvar lo último que les queda de dignidad. Después de que todas las máscaras cayeron y yo, la mujer que alguna vez fue vista como una carga, hoy vivo con una paz que ellos nunca van a poder comprar. Alguna vez pensé que Brígido se derrumbaría de inmediato después del golpe al orgullo, pero no cayó enseguida. Los que están demasiado acostumbrados a vivir en la ilusión tardan en tocar fondo. La verdadera caída de mi hijo no empezó con una pelea, sino con un golpe en la puerta de un cuartito de renta a las 6 de la mañana. Mi amiga de toda la vida en Tlalpan, doña María Dolores, es la dueña del conjunto de cuartos donde Brígido y su esposa se mudaron después de perder la casa. Me llamó un domingo por la noche. Alcira, no quiero meterme en lo que no me importa, pero creo que deberías saber esto. Me quedé callada. Una parte de mí ya no quería escuchar nada más sobre ellos dos. Pero la voz de María, suave, ronca, me arrastró de nuevo. Hoy fui a cobrar la renta. Normalmente, Julieta abre la puerta bien arreglada, con el labial retocado, aunque sea para ver a la casera. Pero esta vez fue Brígido. Abrió sin mirarme, con la cara demacrada, el cabello hecho un desastre y una herida en la mano. La interrumpí en voz baja. ¿Le preguntaste qué pasó? María suspiró. No hizo falta. Todo se veía claro. El cuarto era un desorden. Una olla al revés en el piso, un ventilador viejo con las aspas rotas intentando funcionar. Y Julieta, sentada en el suelo, con las manos en la cabeza, murmurando cosas que no se entendían. La alcancé a oír algunas palabras: no hay dinero, ¿cómo vamos a pagar? Unos días después, me llegó una carta sin remitente, pero supe de inmediato quién la había escrito en cuanto vi la letra temblorosa, el doblez apurado. Era de Brígido. Mamá, ya no me queda nada. Julieta me culpa de todo y yo siento que me estoy muriendo un poco cada día. Estamos trabajando en un restaurante cerca de la Colonia Vieja. Yo lavo platos, ella atiende mesas. Cada día llego con las manos rojas por el agua fría, los hombros adoloridos de estar inclinado tanto tiempo. Dejé la carta sobre la mesa, cerré los ojos, respiré hondo. No lloré, pero tampoco sentí alivio, solo vacío. La semana siguiente, María me mandó un audio corto. A Julieta la humillaron unos clientes de la mesa de al lado porque derramó una bandeja de agua sobre el vestido de una señora. Lloró en medio del restaurante y corrió al baño. Brígido se quedó parado, sin decir nada. Me imaginé la escena, con una claridad dolorosa, la luz blanca de un restaurante barato, el sonido de vasos chocando, el olor a grasa del fondo, y en medio de ese lugar, esas dos personas que alguna vez caminaron por el altar con traje vestido blanco, brindando con champaña y miradas altivas. Y ahora cada propina es una súplica. Cada comida es un cálculo para ver en cuántas porciones se puede dividir un paquete de fideos. Yo sigo en silencio. No respondo cartas. No devuelvo mensajes. Solo observo desde lejos, como quien ve una película triste cuyo final ya conoce, pero no puede dejar de mirar. No por morbo, sino por tristeza. Tristeza por las oportunidades que mi hijo tiró como si fueran papeles arrugados. María me contó que últimamente Julieta casi no sale de su cuarto. Duerme de día, se desvela por las noches, repitiendo videos viejos, esos momentos que ella subía a redes cuando aún vivían en el departamento anterior
con frases como vida de esposos exitosos o la mujer más feliz del mundo. Brígido cada vez está más flaco. Cada mañana sale de casa con el ceño fruncido sin saludar a nadie. Dicen que lo han visto frente al espejo de un baño público, peinándose como si intentara aferrarse a lo poco que queda de aquella imagen que un día fue limpia, educada. Pero sus ojos ahora están llenos de oscuridad. Una noche a principios de mes, María me mandó un mensaje: Brígido no ha regresado en 3 días. Julieta lo buscó incluso en hospitales. Al final descubrió que lo habían despedido. El gerente lo echó por discutir con un cliente. Se emborrachó y pasó la noche tirado en una banca del parque. No me sorprendió. Yo sabía que tarde o temprano su verdadera naturaleza iba a salir, esa terquedad y arrogancia que lo llevó a gritarle a su propia madre en una fiesta que debía haber sido un motivo de alegría. Recordé lo que decía mi mamá cuando vio a un primo traicionar a sus padres por un pedazo de terreno, los hijos que viven del dinero de sus padres, pero no tienen gratitud. Cuando pierden esa fuente, no solo pasan hambre, se pierden. Ahora la entiendo. Brígido no solo tiene hambre, está perdido en las ilusiones que él mismo se inventó. Escribí una frase en mi cuaderno, luego lo cerré sin firmar. Tuviste todo amor, sacrificios, incluso perdón, pero elegiste el orgullo y ahora vives las consecuencias de esa elección. Esa noche salí al patio. La luna estaba alta, iluminando el pequeño jardín donde tengo mis lavandas. Respiré profundo y supe que ya no había nada más que hacer. El precio ya comenzó a cobrarse, día a día, peso a peso, sueño a sueño. Yo, la madre que una vez se preocupaba en silencio por cada comida, cada pastilla contra el asma, cada noche de fiebre, ahora solo soy un hombre que aparece en las pesadillas de un hijo que no supo valorar la sangre que lo parió. Pero no me alegro, solo vivo tranquila y en silencio. No sé exactamente quién les dio mi dirección. Puede que haya sido algún conocido del pasado que la mencionó sin querer, o tal vez fue el propio Brígido quien siguió la pista desde el banco cuando retiré dinero en una sucursal cerca del lago. Sea como sea, la carta llegó y la recibí una mañana con neblina. El buzón azul frente a mi portón de madera casi nunca tiene más que algunos folletos o avisos del mercado local, pero ese día cuando lo abrí había un sobre color crema, el papel un poco húmedo por el rocío sin remitente, solo un nombre escrito con letra desordenada en la esquina izquierda: Brígido. Me quedé parada frente al portón con el sobre en la mano, mirando el patio vacío. El sol de la mañana aún no atravesaba del todo la neblina. Me di cuenta de que el corazón me latía más rápido de lo normal, pero no era por nerviosismo, era por miedo a ceder. Entré a la casa, dejé la carta sobre la mesa de madera donde suelo tomar té, serví un vaso de agua y me senté despacio. La abrí. Adentro había solo una hoja doblada por la mitad sin perfume, como aquellas cartas que solía enviarme cuando estudiaba lejos, sin la letra ordenada y cuidada de cuando era el mejor estudiante de economía de su clase. Ahora todo era apresurado, con la tinta corrida en algunas partes, como si la hubiera escrito durante una noche de lluvia. Mamá, no sé por dónde empezar. Todas las palabras se sienten pequeñas, inútiles frente a lo que te hice. Pero igual escribo, porque si no lo digo, siento que me voy a ahogar en mi propio arrepentimiento. Me recosté en la silla, cerré los ojos unos segundos y luego volví a inclinarme para seguir leyendo. Tú fuiste la única que siempre creyó en mí, incluso cuando yo no tenía nada. Y aún así, elegí herirte justo en el momento en que tú solo querías verme feliz. Usé las palabras como cuchillos y sé que no hay manera de deshacer lo dicho. Tienes derecho
a odiarme, a desaparecer como lo hiciste. Y tuviste razón, necesitabas protegerte de un hijo que ya no merecía tu bondad. Ahí me detuve. No me ardían los ojos, pero había algo pesado en el pecho, una sensación extraña como de alivio y al mismo tiempo de vértigo. Seguí leyendo. No te pido que vuelvas, tampoco que compartas nada conmigo. Solo quiero que sepas que ahora entiendo, nadie puede caminar con la frente en alto si antes bajó la cabeza por dinero y le dio la espalda a quien lo levantó desde las cenizas. Al final, solo una línea. Si pudiera volver atrás, solo desearía que me perdonaras. Doblé la carta sin volver a leerla. No porque no quisiera, sino porque temía que si la leía otra vez, empezaría a recordar todo eso que tanto he intentado olvidar. Guardé la carta en el cajón en el compartimento más bajo donde conservo la libreta médica vieja de mi mamá y las fotos descoloridas de Luis. No la quemé, tampoco la rompí. Solo la puse en un lugar donde sé que no será fácil sacarla. 3 días después recibí otra carta, esta vez de Julieta. El papel ya no estaba arrugado, la letra era más clara, pero las palabras eran extrañas, como si estuvieran escritas por 2 personas distintas en la misma hoja. No niego que fui egoísta, que llegué a despreciarla. Tampoco niego que quise manejar a Brígido como una inversión más que como un esposo. Pero ahora, al verlo sentado frente a la puerta, sosteniendo su carta sin atreverse a abrirla por segunda vez, siento compasión y también vergüenza. Sé que yo también fallé. Solté un suspiro largo, pero luego el tono de la carta cambió de golpe. De todas formas, no soy la única culpable. Si usted hubiera dejado de controlar tan, de atarlo bajo la sombra de la madre abnegada, quizá las cosas hubieran sido distintas. Nosotros también intentamos, pero usted eligió irse. No pido perdón para que me perdone. Pido perdón para que sepa que sigo siendo alguien con el valor de decir lo que piensa, aunque sea tarde. Firmado Julieta González. Dejé la carta sobre la mesa. Sonreí, pero no fue una sonrisa dulce ni molesta, sino una sonrisa de quien entiende bien la esencia del otro. Julieta nunca ha pedido perdón de verdad. Para ella todo siempre tiene que venir con una condición, siempre alguien más debe cargar con parte de la culpa. No la culpo, porque personas como ella viven en un mundo donde todo gira a su alrededor. Alguna vez esperé que fuera la nuera que querría como hija. Ahora solo deseo que sea la última mujer que me decepcione. No respondí ninguna de las 2 cartas. Las doblé con cuidado, las guardé aparte. Hay algo que entiendo con claridad. Perdonar no es olvidar. Mucho menos es darle otra oportunidad a alguien para que vuelva a herirte. Perdonar, si acaso, es algo silencioso, sin necesidad de diálogo. Es poder cenar en paz, escuchar el canto de los pájaros por la mañana, tomar un té sin amargura. Es poder vivir sin que mi destino dependa de nadie más. Esa noche salí a sentarme en la banca de piedra junto al jardín. La luna iluminaba mi cabello ya entrecano. Levanté la mirada al cielo, recordando aquellos años pasados, las mañanas preparando la comida para que Brígido se fuera a la escuela, las noches de fiebre donde no dormía, las veces que se caía, y yo siempre era la primera en correr hacia él. Susurré: hijo, mamá no te odia, pero tampoco puede dejar que la lleves de vuelta a esa oscuridad. Hay cosas que una vez rotas, aunque se cosan, solo sirven para recordarte que alguna vez te apuñalaron. Y me hice una promesa: voy a vivir el resto de mi vida para mí, no por nadie, no para demostrar nada, solo para que cada mañana al despertar sepa que hice bien en decir hasta aquí. Esta mañana el sol brillaba suavemente.
El lago, a lo lejos, resplandecía bajo la luz del sol como si le hubieran espolvoreado oro. Me senté bajo la bugambilia morada del porche, donde los pequeños pétalos caían sobre la mesa de madera ya desgastada. En mis manos tenía una taza de café negro, sin azúcar, sin leche, como mi vida misma amarga, pero despierta. A veces me pregunto si Brígido no hubiera dicho aquella frase si el compromiso hubiera pasado sin problemas, si yo hubiera seguido siendo esa madre que calla y aguanta viviendo bajo la sombra del deber. ¿Dónde estaría ahora? Tal vez todavía sirviendo platos, limpiando mesas, arreglando camas para los dos, como una empleada sin sueldo. Tal vez en algún cuarto viejo, abrazando una libreta de ahorros que nunca me habría atrevido a abrir, pero no, estoy aquí, en una casita junto al lago donde nadie sabe quién soy. Nadie me señala, nadie me da órdenes. Y por primera vez en mi vida, no tengo que explicar por qué existo. Esta mañana me levanté temprano. Herví agua, ordené unos libros en el estante de madera, una costumbre que no es para nadie ni para que alguien lo vea. Simplemente porque quiero que todo esté en orden, porque yo merezco vivir en un lugar ordenado. Abrí la caja de lata donde guardo cartas. Había algunas postales que me envié a mí misma desde pueblos cercanos. Siempre lo hago cuando viajo, escribo unas líneas, pego una estampilla y la envío a esta misma dirección para recordarme que ya me he ido antes y que puedo volver a irme en cualquier momento. Volteé una postal: Alcira, hoy hace viento, has vivido una semana más sin agachar la cabeza ante nadie. Eso es una victoria. Sonreí. Algunos días recibo cartas de vecinos nuevos ancianos que envían flores secas. Una niña que vende pan me manda un papel doblado en forma de corazón con letras torcidas que dicen: usted es la persona más buena que he conocido. Yo no he hecho nada grande, solo he sido buena conmigo misma. Y eso tal vez es lo más bueno que he aprendido en esta vida. Una tarde, mientras recogía semillas de lavanda para sembrar, un turista pasó junto a la reja y preguntó: «Señora, ¿no se siente sola viviendo así?». Lo miré, levanté la cabeza y señalé hacia el lago. ¿Ves ese lago? No necesita que alguien lo altere para ser hermoso. Él soltó una risa, asintió y siguió su camino. Esa pregunta me acompañó toda la tarde. ¿Estar sola es triste? Alguna vez tuve mucho miedo a la soledad. Pensaba que si no tenía familia, si no tenía hijos y nietos, a mi alrededor mi vida estaría vacía. Pero ahora que realmente estoy sola, sin que nadie me moleste, sin que nadie me apague, me doy cuenta: la soledad no da tanto miedo como estar rodeada de personas que te hacen sentir pequeña, invisible. Estar sola es la primera vez que me miro a mí misma con claridad completa, sin distorsiones. Esta tarde, cuando la luz del sol se inclinaba por el umbral de la puerta, me senté a escribir en el cuaderno de cuero que llevo desde que salí de México. Escribí: no gané respondiendo el golpe, gané al detenerme. No me volví más fuerte, solo dejé de querer caer. Dejé la pluma, cerré el cuaderno, me levanté, regué unas macetas, esparcí sal alrededor de las raíces como me enseñó la viejita vecina para que se mantuvieran firmes. Y luego me volví a sentar, cerré los ojos. Brígido solía ser la razón por la que me levantaba cada mañana. Era mi sueño, mi impulso, mi todo. Ahora todavía me despierto cada mañana, pero ya no por nadie. Me levanto porque quiero seguir viviendo, no por deber, ni por deudas emocionales, ni por temor a que alguien se sienta mal. Solo porque sé que nunca viví de verdad y ahora ha llegado el momento de darme ese derecho. Todavía guardo sus 2 cartas, no para perdonarlos, tampoco para reclamarles,
Las guardo como un recordatorio para no olvidar que hay límites que si se cruzan una vez y uno no dice nada, la gente cree que puede seguir cruzándolo siempre. No necesito un final bonito. No necesito esas frases de mamá, eres lo más importante de mi vida al final. No necesito un regalo tardío. Solo necesito un espacio donde no tenga que pedir permiso para respirar. Y ya lo encontré. Si estás leyendo estas líneas, espero que entiendas: ser buena no significa ser tonta. El sacrificio no es una obligación, y una madre, por más generosa que sea, también tiene derecho a decir basta. Si eres hijo, no esperes a que tu madre desaparezca para darte cuenta de cuánto estuvo presente en tu vida. Si eres madre, no tengas miedo de decir que no. No temas desaparecer. No te avergüences por elegirte a ti en vez de seguir aguantando. Callé durante muchos años y entendí: callar no es aceptar. Callar es dar un paso atrás para tomar impulso y esta vez alejarse de verdad.